El ejecutivo principal, el ejecutivo principal de la empresa se vuelve el cuello de botella de su propia organización. Se vuelve el cuello de botella porque es el hombre que tiene que tomar las decisiones. Cualquier ejecutivo tiene un producto final valioso. A ver, el panadero produce pan, el carpintero produce muebles, el médico produce gente que se cure, que después se vuelve a enfermar, el abogado produce conflictos resueltos, el arquitecto produce casas, el ejecutivo que produce, entre otras cosas, decisiones. Ahí tenemos del que ahora todo el mundo habla, Donald Trump, ¿ataco o no ataco a Irán? Él no va a darse de golpes ni a tirar bombas, él da la orden y el ejército va, pero es una decisión. Es una decisión que el tipo pone y firma. Un decreto de un presidente es una decisión. Así que el ejecutivo produce decisiones. El ejecutivo le es fácil tomar decisiones en las áreas que conoce, que sabe, pero en las áreas que no conoce y que no sabe, no le es fácil. Digamos que eres voy a poner un ejemplo, un médico, eres un gran médico y te has decidido en poner una clínica. Tienes plata, te ha ido bien, y de médico, de ser médico de un consultorio privado o de una clínica, decides ponerte tú una propia pequeña clínica. O digamos que eres un contratista que pone pisos, y de poner pisos como contratista te quieres poner ahora una empresa que pone pisos. O eras el non plus ultra carpintero y ahora te pones una empresa de carpintería. Ponerse una empresa implica contratar gente, implica crear una empresa, implica empezar a trabajar. Al inicio te va bien, por eso tenemos esa gráfica del ingreso versus los gastos, donde hay ganancias. Al inicio te va bien, porque la actividad al inicio básicamente es vender y entregar, vender y entregar. Produzco los muebles, los vendo. Me pongo un restaurante, produzco buena comida, la vendo. Me pongo una cosa de poner pisos, produzco los pisos, los vendo. Vender y entregar. Pero conforme una actividad crece, tienes más personal, ahora entramos en el área de recursos humanos. Conforme una actividad crece, ahora entramos en el área del marketing. Conforme crece, entramos en que hay que hacer planificación estratégica, política empresarial, hay que ver las finanzas. Tengo que tener un contador para manejar la contabilidad. Debo manejar los temas de control de calidad. Hay que hablar ahora de comunicación o relaciones públicas. Entran un montón de cosas. Espérate, este tipo era un médico poniéndose una clínica, sabe de medicina, no sabe de administración, no sabe nada de administración, no sabe de recursos humanos, de marketing, de planificación, no sabe. Este tipo era un contratista que vendía pisos, sabe vender los pisos, sabe hacer las estimaciones, sabe poner las alfombras, las baldosas, es un campeón en eso, pero no sabe nada de administración. No sabe ni mucho de control de calidad, no sabe de política empresarial, así que ahora están metidos en un montón de áreas que desconocen. Y al estar en un montón de áreas que desconocen, sus decisiones se vuelven realmente indecisiones. Así que ahora está indeciso, contrato o no contrato. Viene esta persona que le dice, jefe, contrátele a mi sobrino, es bien bueno, buen trabajador. ¿Le contrato o no le contrato? Ni siquiera estaba buscando un empleado. Ah, pero sí, podría servirme. A ver, contratemos a tu sobrino. Y resulta que el sobrino es un fascineroso, alguien que no funciona o que hace cosas malas, ¿no? Cualquier cosa. Pero el tío, el que nos pidió que le contratemos, era un gran empleado, ¿sí? Este gran empleado nos pide que contratemos a su hija, ya no el sobrino, a la hija. Le contratamos a la hija y la hija ha sido deshonesta, roba. Por Dios, ahora si le despido a la hija, ¿qué pasa con el papá? Mi gran empleado. Me metí en líos por desconocimiento de recursos humanos. Pues como me va bien, me viene alguien y me ofrece algo de marketing. Me dice, jefe, pongamos una valla publicitaria, es muy buena idea. O salgamos en esta revista. Vino esta revista de un gran tiraje y por una cantidad de plata nos ponen toda una hoja y esa revista tiene 200,000 de tiraje. Y tú pones la inversión, primero la indecisión, haré esa promoción, no haré, pones y no viene nadie, no llama nadie. Y tú gastaste la plata, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que te dicen, ahora pongamos la valla publicitaria, estás indeciso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, yo no creo. Así que tus decisiones ahora toman tiempo. La siguiente contratación dices, un momento, no quiero contratar más gente, cuestan mucho dinero. La siguiente te dicen, hay una inversión buenísima, usted que tiene dinero, invierta. Tú no quieres invertir porque ya has metido la pata, porque no sabes.
de administración, sabes de médico, sabes de eso, o eres un gran chef, sabes de hacer platos de comida, o eres un gran vendedor, vendes muy bien tu producto. Digamos que lo que tú vendes es montacargas o elevadoras o carretillas, como le llamen en tu país. Entonces eres muy bueno vendiendo eso, pero no eres bueno administrando. Y como ahora tienes un montón de gente, empleados, tienes 30, 40 empleados, has crecido, ahora tienes un montón de gente pidiéndote, jefe, deme permiso, jefe, deme un aumento, jefe, présteme dinero, jefe, tengo esta necesidad, jefe, mis vacaciones. Y tú, ay, por Dios, me voy a morir con todos estos, jefe, ayúdeme. ¿Y dónde está el trabajo? Así que te volviste el cuello de botella. Esa es la razón de que tu empresa se atasque. Esa es la razón. Estás en áreas que desconoces. Y este taller se llama ¿Cómo lograr la libertad ejecutiva? Cuando yo llego a las pequeñas y medianas empresas, lo que encuentro no es un problema de falta de libertad, sino veo esclavitud ejecutiva. Porque el ejecutivo no trabaja 8 horas como el empleado. Entonces, el ejecutivo llega a trabajar tarde porque es jefazo, llega a las 10. El empleado llegó a las 9, hora de entrada 9. Si la hora de entrada es a las 8, el ejecutivo jefazo llega a las 9. Pero el empleado se va a las 5 o a las 6. El ejecutivo que iba a irse temprano no se puede ir porque mañana hay que pagar la nómina y no tengo plata. O tengo que presentar este informe sí o sí o entregar este producto sí o sí. Así que este pobre tipo se tiene que quedar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la noche a veces. Y descubrí que el ejecutivo, el empresario, el ejecutivo principal, no trabaja 8 horas, trabaja 12, 14, 15, 16 horas. Pobrecito, o sea, hablamos de libertad ejecutiva cuando el tipo está viviendo la esclavitud ejecutiva. Esclavitud ejecutiva, eso es lo que le está pasando a este pobre hombre. Y entonces sus empleados dicen, no, jefe, ya me voy, quédate un rato que me ayudes. No, no, yo tengo hoy una cita, tengo una cosa muy importante que no puedo. Está bien, ándate. Yo sí me tengo que quedar porque tengo que producir, tengo que sacar adelante esta vaina. Así que el tipo se queda y trabaja un montón de horas y eso es a diario. Y eso le llamamos de esclavitud ejecutiva. Así que este taller que se llama ¿Cómo lograr libertad ejecutiva? Debería de llamarse ¿Cómo salir de la esclavitud ejecutiva? En la parte financiera, tenemos que un ejecutivo tiene un buen patrimonio. En el pasar de esta empresa que ha ido creando, tiene su buen auto, tiene su bonita casa, tiene tal vez su galpón o sus oficinas, sus máquinas, sus computadoras. Y así como tiene un patrimonio, tiene un valor en activos, tiene deudas. Y casi están como a la par. Y vive endeudado y tiene plata que entra por acá, pero plata que se va. No tiene buen control del dinero y se le está yendo mucho dinero y no sabe cómo parar el flujo de salida. Y entonces termina el año y viene el contador y le dice, después del ejercicio fiscal del año pasado, usted tiene una ganancia de $60,000. El tipo dice, ah, qué interesante, ganamos $60,000, qué bueno. Perfecto, entonces, ¿cuándo cobramos las utilidades? Ah, no, eso no se puede. ¿Por qué? Porque el dinero está en cuentas por cobrar. Usted tiene en cuentas por cobrar $50,000. Y dices, ah, bueno, me quedan 10,000. No, 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 no. Usted tiene en materia prima $30,000. Le faltan 20,000. Pero yo tenía ganado 60,000. No, no ganó. Al final perdió 20,000. Entonces la historia es la contabilidad toma gobierno y el gobierno dice, al menos aquí en Ecuador, en mi país, 25% para el gobierno, 15% para los empleados. O sea, dice que ganaste 60,000, ¿sí? Tienes que darle 24,000 entre el gobierno y a los empleados y para ti supuestamente serían los 36,000, ¿no? Está en cuentas por cobrar, está en materia prima, ¿no? En bodega, en producto terminado, donde tú quieras verlo. Usted, jefe, tiene su ganancia en el producto terminado ahí en la bodega. Si produces vidrio, tienes un montón de vidrio. Si produces puertas, tienes un montón de puertas. Entonces, no puedes cobrar tu dinero, tienes que pagar al Estado, tienes que pagar a los empleados su utilidad y tú no tienes el dinero. Y ese es el escenario en el que empecé a encontrar a todos los empresarios, apretados en una esclavitud ejecutiva y una esclavitud financiera o una pobreza financiera. Claro, vive medio bien, tiene su platita este empresario, como dije, tiene su buen auto, tiene su casita. Eventualmente, debido a que
Casi todos los pymes son de la clase media, así como existen las corporaciones, los pymes y la clase trabajadora, existen los ricos, ricos de verdad, la clase media y los pobres. Entonces, la clase media tiene una serie de costumbres, una serie de puntos de vista, ¿no? La clase media está diciendo, hay que divertirse, porque lo que he ganado, ¿no es cierto? Lo bailado y lo comido no te quita nadie, así que por lo menos me divertiré, así que por lo menos una vez al año viajecito a Miami, a Europa, a otro país, ¿no? Al Brasil, yo qué sé, a alguna isla en el Caribe. Y entonces se endeudan más, reunieron $6,000 para irse de viaje y cuando se van se gastaron 20,000. Dicen, ¿cómo te fue? Pasándola, ¿pasando qué? La tarjeta, ¿no? Pasándola, pasándola. Y esta persona llega con muchas, muchas deudas y lo que tiene ahora es un estrés financiero. Estrés financiero, yo recuerdo años atrás cuando yo no conocía esta tecnología y llegaba las fechas de las Navidades, aquí hay que pagar, me imagino que en todos los países, un aguinaldo navideño. Es decir, hay que pagar a los empleados un sueldo adicional. Y en diciembre es cuando menos se vende, porque todo el mundo está queriendo, o sea, algunos negocios se disparan, pero otros negocios, el mío de capacitación, ¿quién quiere tomar cursos en diciembre? Y entonces, vendo menos en diciembre y debo pagar doble sueldo. Entonces era un problema. Yo tengo un socio y le decía, Galito, no sé cómo hagas, pero tienes que ir a los bancos y conseguir dinero. Y el hombre iba a pedir préstamos sobre giros y teníamos dinero y pagábamos y salíamos y empezar a pagar en enero, febrero, marzo el préstamo que era para pagar los aguinaldos, hasta que aprendimos de finanzas. Cuando aprendimos de finanzas, eso cambió. Eso cambió y ahora el asunto es muy fácil. Llega diciembre y tenemos el dinero y se paga y nosotros también podemos disfrutar. Entonces, el ejecutivo suele vivir este escenario. Suele vivir un escenario en el que tiene un fuerte estrés financiero y un fuerte estrés en cuanto a su tiempo. Mientras que las personas que trabajan para él sufren de una enfermedad que yo me inventé. Esta enfermedad me la inventé yo, se llama esquizofrenia. No, no esquizofrenia, no es una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad que se llama esquizofrenia. Le dices al vendedor, vendiste, dice, no, ¿por qué? Es que no quiso el cliente. Le dices a tu empleado, y ya hiciste el producto, no, ¿por qué? Es que no vino la materia prima. El informe me mandaste, no, ¿por qué? Es que se acabó el papel, es que no hay internet, es la esquizofrenia empresarial. El empleado puede tener esquizofrenia. El empleado puede decir es que puede tener la enfermedad de la irresponsabilidad. El empresario no. Si el empresario no le paga a los empleados, el empleado le pone un juicio y el gobierno le obliga a pagarle. Si no paga los impuestos, el gobierno viene y le incauta cosas o le lleva preso, ¿no? Si no pagas la seguridad social en mi país, vas preso. Si el empresario no paga al proveedor, el proveedor no te entrega más materia prima. Si no pagas la luz, el proveedor, el Estado te quita los servicios. Así que no puedes sufrir de esquizofrenia, tienes que cumplir con tus obligaciones. Pero estás en estas áreas en donde tienes muchas indecisiones, porque no conoces. Al no conocer si contrato o no contrato, si pongo esa promoción o no pongo esa promoción, si invierto o no invierto, si es que voy a la reunión o no, si es que será bueno que mande a alguien a ese entrenamiento, en la medida en que estás en esa indecisión, tú avanzas, el tiempo y tú avanzan. Y llegas a esta indecisión donde tienes que ir para acá o por acá, y te quedas parado en la indecisión, pero el tiempo sigue avanzando. Y tú estás ahí quieto. Y como estás quieto y estás en la indecisión, el tiempo avanza, eres lento. Y los empleados empiezan a decir, es que aquí en esta empresa las cosas toman mucho tiempo. El jefe no decide. Aquí se toma mucho tiempo para decidir un pago. Y se ponen críticos contigo, todo el mundo. Los proveedores, los clientes, los empleados. El tipo está en un área que desconoce. ¿Y qué desconoce en principio de cuentas? ¿Qué desconoce en principio de cuentas? A ver, si hablamos de las finanzas, el único entrenamiento que no recibiste en toda tu educación formal fue el entrenamiento financiero. Toda tu educación está hecha para ganar dinero. Aprendiste un oficio, una profesión para trabajar en esa actividad y ganar dinero. Aprendiste marketing, ventas, relaciones públicas para ganar dinero, pero finanzas muy poquito.
¿Sabes qué aprende el rico? El rico aprende cómo gastar dinero. El rico aprende cómo se gasta el dinero. La clase media aprende cómo ganar dinero. De hecho, la gente rica compra tiempo, la gente pobre compra objetos. La gente rica compra habilidades, la gente pobre compra distracciones. Eso es lo que pasa, esa es la gran diferencia. Entonces, en este taller les vamos a enseñar a ser gente rica, acá, en el pensamiento, a entender lo que hacen los ricos, a entender cómo es el juego económico y cómo producir más, sin importarme, no me interesa para nada si tu país está en la pobreza, en la riqueza, si es de izquierda, si es de derecha, ese no es el problema. He visto en países en su peor inmundicia, como Venezuela en el 2017, con gente que producía mucho y ganaba mucho dinero, y no enchufados al gobierno, gente con empresas, que no tenían nada que ver con el gobierno. Y he visto en Estados Unidos, en el país de las oportunidades, gente quebrando, porque no saben de administración. Es cierto que es más fácil hacer dinero en Estados Unidos que en Venezuela, es cierto, pero he visto gente tener éxito en sociedades tan suprimidas como esa y gente fracasar en sociedades mejores como las de Estados Unidos o Europa. Tiene que ver con el conocimiento que tienes que tener acerca de qué es un ejecutivo y por otro lado, cómo se manejan las finanzas. De hecho, de entrada, qué es el dinero. Pero bueno, para hablar un poco de qué es un ejecutivo, la primera gran pregunta que yo suelo hacer y que se las lanzo aquí a todos ustedes, voy a ver quién me pone en el chat esto. Yo les pregunto esto. ¿Qué produce un ejecutivo? ¿Qué produce un ejecutivo? A ver quién me pone en el chat. Vamos, valientes. ¿Qué produce un ejecutivo? Muy bien, decisiones, correcto. Esa es una. Decisión y orden, correcto. Conexiones, ok. ¿Algo más? Proyectos, muy bien. Confianza, bien. Dirección, ok. Organización, perfecto. Sandra, te ganaste un premio. Vamos a ver. Entonces, voy a poner aquí. Vamos ahora a la siguiente lámina para ver qué produce un ejecutivo. Entonces, estábamos aquí. Un ejecutivo tiene como materia prima personas y como producto final valioso organizaciones rentables y en expansión. Sin importar, si eres ejecutivo es porque tienes gente a tu cargo. Entendamos eso de entrada. Un ejecutivo tiene personas a su cargo. Así que un ejecutivo tiene que organizar a la gente a su cargo y crear una organización rentable, es decir, que genere más plata de la que se gasta y más de lo que sería la plata en el banco, y en expansión, creciendo. Así como un carpintero produce muebles, un ejecutivo produce organizaciones rentables y en expansión. Así como un delantero produce goles, un ejecutivo produce organizaciones rentables y en expansión. Y este dato no saben los ejecutivos. Ya vieron ustedes cuántas respuestas diferentes hubieron, ¿sí? Porque si preguntaba qué produce un carpintero, estoy seguro que el 90% ponía muebles. Y si pregunta un delantero, y en Argentina, el 120% ponía goles. Pero al preguntar qué produce un ejecutivo, créanme que el 1% o al 5% en toda América y Europa sabe qué produce un ejecutivo. Un ejecutivo produce organizaciones rentables y en expansión. Si es una pequeña empresa o mediana empresa, si eres el jefe de un área en una empresa, si tú tienes una persona a tu cargo, si eres la mamá de un hijo, una mamá soltera con un hijo, ya es una organización, esa pequeña familia. Y si mamá le da haciendo todo y no le pone a trabajar al niño y que ayude al niño, no está organizando a su hijo y tendrá un mal producto y su hijo después será alguien que fracasa. Pero si le pone a producir y le supervisa, tendrá una pequeña organización. Así que si te ascendieron a jefe de ventas, tu organización es de ese grupo, esos dos o tres juniors, esos dos o tres subalternos. Y tienes que organizar eso y crear una organización rentable y en expansión. Ese es tu producto. Este es un dato importante.
En el taller van a aprender eso justamente, porque vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Qué es un ejecutivo? Ya pregunté qué produce, ser, hacer, tener. ¿Qué es un ejecutivo? A ver, ¿quién me escribe qué es un ejecutivo? A ver, escríbame, ¿qué es un ejecutivo? Vamos, vamos. Alguien que ejecuta, acciona, hace. Ok. Ahí ya no te fue bien, Sandra. ¿Alguien más? Un líder. Ok. Está bien. ¿Qué significa eso? Alguien que toma decisiones. ¿De acuerdo? Es parte de. ¿Alguien más? Alguien que hace que se hagan acción. Alguien que hace a los demás hagan lo que deben hacer. Perfecto, Pablo. 10 sobre 10. Y el que puso líder básicamente tiene que ver con eso. Un ejecutivo es alguien que hace que otros hagan las cosas. Esta es la clave. Un ejecutivo es alguien que es capaz de hacer que otros hagan las cosas. A ver, yo soy el gran vendedor. Fui un gran vendedor y me puse esta empresa. Yo tengo que ser capaz de hacer que otros vendan. Yo soy el médico que se puso la clínica porque soy un gran médico, pero contraté a otros médicos y enfermeras. Tengo que hacer que ellos hagan el trabajo. El problema del ejecutivo sobrecargado es el ejecutivo que él sigue haciendo el trabajo. Un ejecutivo, mientras más arriba del organigrama está, solo toma decisiones y hace que otros hagan el trabajo. Es decir, volviendo al ejemplo original, cuando dije Donald Trump, ese tipo decide ataquen a Irán, pero él no va pues a manejar ningún avión, ni el portaaviones, ni nada. Él dice ataquen. Y hay un montón de gente disparando, peleando, volando aviones, manejando los barcos. Él toma una decisión y otros hacen el trabajo. ¿Qué pasa en una pequeña y mediana empresa? No, en una pequeña y mediana empresa le ves al ejecutivo haciendo el trabajo. Al ejecutivo dice, es que nadie vende como yo vendo. Me toca a mí vender porque los otros no venden. Yo soy el mejor vendedor de mi empresa. Es que yo soy el que sabe producir esto. Y tengo miedo que si les enseño a mis empleados se vayan y se pongan el negocio, o que lo hagan mal y que el cliente se sienta mal. Así que el ejecutivo está sobrecargado porque no sale de sus funciones de especialista. Él era un especialista, sabía vender o sabía producir. Era el médico o era el gran carpintero o era el gran contratista que sabía poner los pisos. Es decir, sabía su oficio, pero no sabe hacer que otros hagan. No sabe hacer que otros hagan. No sabe cómo hacer que otros hagan. Es correcto, a eso se le puede llamar liderazgo. Hasta cierto punto, porque ahí entramos en un montón de conceptos bien complicados de liderazgo y de gente dando un montón de ideas sobre liderazgo, como se nace o se hace liderazgo. Pero hacer que otros hagan las cosas sí es algo muy, muy claro y definitivo, que puede incluir autoridad y liderazgo o no, pero hacer que otros hagan las cosas. Y les doy aquí un tip. El líder tiene que tener esta cosa por el que le siguen, este impacto personal, este saber manejar a la gente y demás. Todo eso está muy bien, es cierto. Pero ¿cómo nos gobiernan a nosotros? ¿Cómo es que un presidente no querido en un país nos hace hacer lo que él quiere? Por una ley, por una política. No requieres tanto liderazgo, requieres saber escribir política empresarial y hacer que esa política se implemente en la empresa, ¿ves? Entonces, tenemos aquí este escenario. Volvamos a la presentación. Así que organizaciones rentables y en expansión, eso es lo que produces. Y eso es lo que vamos a enseñarte a que produzcas. Y vamos a enseñarte cómo hacer que otros hagan las cosas en vez de que seas tú el que se la pasa haciendo. ¿Sí? Yo he logrado mi libertad ejecutiva 2 o 3 veces. Y claro, la primera vez que lo hice fue en el 2016, 16. Me fui del país, estuve fuera como 8 meses, regresé a mi país, al Ecuador. En esa época teníamos 2 empresas. Cuando regresé no tenía qué hacer, así que me puse a hacer nuevas empresas, ¿sí? Entonces, luego llegamos a tener actualmente como 2 empresas. Hace 3 años tomé otra vez, salí del país como un año y en esa época regresé y dije otra vez no tengo empleo, ¿qué me pongo a hacer?
una empresa tiene 16 franquicias y en otra empresa, en la que estamos ahorita, tiene 9 representaciones en diferentes países. Porque simplemente cuando el ejecutivo descarga en otros la actividad y ellos pueden llevar adelante la actividad exitosamente incluso, entonces tú puedes crear más, producir más, expandirte más. Y de eso hablamos cuando hablamos de libertad ejecutiva. Puede ser libertad ejecutiva para descansar, porque a veces realmente requieres descansar, para formarte, porque ¿cuál es la mejor inversión? Mejorarte tú, aprender tú. Si vienes a este taller, estás haciendo la mejor inversión que puedas hacer, la mejor inversión que puedas hacer, ¿sí? Y si estás indeciso, es porque tienes miedito. La indecisión solamente es miedo y no es el nivel emocional que requiere un ejecutivo. Un ejecutivo requiere tener decisión y requiere saber en dónde invierte. Su primera gran inversión es en ti mismo. Vuélvete mejor. Así que un ejecutivo quiere tiempo para descansar un poco, para mejorarse, para desarrollarse, para realmente aprender y para crear nuevos negocios, para armar nuevos negocios. ¿Sí? Y de esa manera el ejecutivo se vuelve una pieza tremendamente importante de su actividad. De eso es de lo que se trata este taller. Así que ahí tienen ustedes una organización. Ahí tienen ustedes una organización, entra la materia prima al puesto A, al señor A, él hace un proceso y él termina su producto final valioso que se lo pasa a la persona B, tiene el puesto B, quien hace con esta materia prima su proceso, entrega un producto final valioso al puesto C, que lo recibe como materia prima, hace su proceso y entrega un producto final valioso que será el producto final valioso de la empresa. Entonces, eso está direccionado y bien llevado por un ejecutivo que hace que ellos hagan su trabajo. Y eso es una línea de comunicación o un flujo de proceso, ¿no? Este es un flujo de un proceso o un flujo de gestión productiva, es una línea de comunicación y es horizontal. Y por supuesto también hay una línea de mando. El ejecutivo es el jefe. Y toda esta gente tiene un propósito común. Estos pueden ser un restaurante o la clínica o la gente que está cuidando la seguridad de un aeropuerto, una empresa de transporte, de lo que ustedes quieran. Y eso es una organización. Un ejecutivo produce organizaciones rentables y en expansión. Y aquí tenemos los elementos, ¿no? Produce estas cosas. Un organigrama, unos cargos con unos manuales de funciones, con unas políticas, con líneas de mando, con líneas de comunicación o flujogramas. Todo eso es lo que produce un ejecutivo. Eso es lo que produce un ejecutivo. Y el cargo de ejecutivo es más importante que el cargo de especialista. Y eso es más importante que el cargo de operativo, ¿no? Y tenemos al operativo, la persona que para hacer su trabajo solo requiere sus manitos y un conocimiento muy bajo, como un albañil, ¿no? Ese es un operativo. Un especialista es como un médico, un piloto de avión que tiene que conocer su especialidad. Y para ser un especialista uno requiere 3 cosas. Observa, aprende y practica. Un piloto de avión esperamos que observa, que aprenda bien y que practique mucho antes de subirme a un avión con él. Un cirujano esperamos que observe, haya aprendido bien y practique mucho y me haga bien la cirugía. Pero un ejecutivo no sigue este patrón de observa, aprende y practica. Un ejecutivo sigue el patrón de observa, decide, actúa. Porque ¿dónde, en qué universidad enseñan qué hacer cuando hay un terremoto? ¿En qué universidad enseñan qué hacer cuando nuestro país entra en guerra? ¿En qué universidad enseñan qué hacer cuando la economía sufre un colapso de algún tipo? Cuando el presidente toma políticas o cambiamos de izquierdas a derechas o de derechas a izquierdas y las políticas son totalmente opuestas. ¿En qué universidad? Así que el ejecutivo está trabajando en áreas donde él tiene que saber decidir, tiene que saber observar. Si nuestro producto es decisiones y no fuimos entrenados porque no hay universidad que te va a enseñar para eso, y tu producto es decisiones, entonces es algo sumamente importante saber tomar decisiones en base a qué información. Manejar bien la información, manejar bien la observación, saber bien y tomar buenas decisiones, esa es la clave de un ejecutivo. Pero armar una organización como la que tenemos aquí, ¿no? Este es el área de influencia, puede ser un departamento en una empresa, una división en una empresa, una área en una empresa o toda una empresa o un grupo de empresas, estos pueden ser empresarios a su vez,
Yo tengo, como dije, algunas empresas y tengo algunos directores ejecutivos que por debajo tienen sus propios organigramas. Entonces, sin importar de lo que estemos hablando, es tu área de influencia, tú tienes que armar organizaciones rentables y en expansión. Y entonces las decisiones, incluso las tuyas, serán solo algunas, mientras que ellos toman ya decisiones en sus puestos. Y estás haciendo que pase la gente de especialista a ejecutivo, y formar ejecutivos es como una de las tareas más campeonas de este universo. Y ser un ejecutivo, hacer que otros hagan las cosas, cuando cada persona tiene su propia agenda personal. Cada persona tiene un montón de problemas, de situaciones, todos requieren dinero, todos se enferman, todos tienen pareja, líos familiares, hijos, esposas, esposos. Todos tienen su propio drama personal, su propia novela. Y con esa gente tienes que hacer que ellos hagan las cosas. Así que hacer que otro haga las cosas es todo un cuento, es todo un cuento. Estamos en el mundo civil, porque en el mundo militar el que va a la guerra sabe que tiene que obedecerle a su jefe, porque de eso depende vida o muerte y ellos fueron educados para ser obedientes sin pensar. Pero en el mundo civil no. En el mundo civil tienes que manejar la voluntad, la disposición de la gente. Tienes que saber hacerlo. Así que formar organizaciones, porque cuando hablamos de este pequeño dibujito que tengo aquí, el amigo A con el amigo B tienen que estar en comunicación. O sea, no produce la línea y tú, ¿qué pasa? Es que B no me pasó, dice C. Todo culpa es de C. Y le preguntas a B, es que A no me pasó. Y el A, no, mentira, el B no hace su trabajo rápido. Híjole, ¿con quién mismo es? ¿Dónde está el problema en este grupo? ¿Con quién me meto? ¿Contra quién me peleo? ¿A quién tengo que manejar? ¿Cuál es el manejo? No, mejor yo bajo, yo hago las cosas. Y ahí te fregaste. Ahí cuando tú bajas a hacer las cosas, ya no hay organización. Dices, no, no. El vendedor B no vendió y por eso el que entrega C no puede. Ah, entonces yo voy a vender. Es la solución del empresario que no comprende de administración ni esta tecnología básica de cómo realmente ser un alto ejecutivo, de cómo ser alguien que hace que otros hagan las cosas, de cómo conseguir tu producto, que es una organización rentable y en expansión, y de cómo conseguir unas finanzas que realmente, que realmente te den éxito. Un empresario muy querido, amigo colombiano, tuvo un taller de un día de finanzas. Aquí vamos a tener 2 días de finanzas. Y un año después, conversando con él, que me lo encontré, le dije, ¿cómo te va? Me dijo, después de su charla, yo antes no tenía nada de reservas, cero en reservas. Ahora tengo $2 millones en reservas. Ya, qué bonito, qué bueno, ¿sí? Otro empresario acá en Ecuador, que cuando le conocimos tenía este problema de libertad ejecutiva. Entonces, es una empresa que vende productos naturales, vitamina C, que es la que te inyectan y eso. Entonces, 2 años después me invita a su evento, que era un evento anual de existencia de su empresa. Y la persona que le habíamos nombrado como el encargado, ahora era el gerente general de Quito, donde está la matriz, y ahora decía, ahora tenemos sucursal en Colombia, en Perú, en Chile y en España. Nos va muy bien gracias a la libertad ejecutiva. Así que de eso es de lo que hablamos aquí, amigos, de lograr realmente tu expansión, de lograr realmente que logres hacer que otros hagan las cosas y cómo hacerlo correctamente, de cómo capitalizar el gran capital que tiene un ejecutivo, que es la disposición de la gente, y de cómo incrementar la disposición de la gente, de cómo saber cómo dar una orden, de cómo conseguir armar una organización y poner una política y que la gente esté dispuesta a seguir tu política. Hay mucha tecnología en esto que la vamos a entregar en este taller, al que pues aspiro que todos ustedes vengan y lo disfruten. Veamos si hay algo más aquí. Entonces, lo que nosotros queremos lograr y lo que hemos logrado con miles ya de empresas por todo el mundo, o por toda Europa y América, es esto. Volver a retomar el hecho de que tengas ganancias. Volver a retomar el que te vaya bien, ¿no? Eso es lo que queremos, porque conforme haces libertad ejecutiva y financiera, aprendes cómo volver a hacer que tu expansión se dé, te desatascas, porque recuerda que lo que está atascado eres tú como ejecutivo, te desatascamos y te ponemos en una posición de crecer
y de que obviamente los gastos vuelven a subir. Aquí estabas tratando de economizar. Como no te alcanza la plata, estás economizando, pero igual tienes pérdida. Ahora, conforme vuelves a tener ingresos, entonces ahí va tu gasto y entonces todo esto es ganancia. Y vuelves a ganar y vuelves a estar bien y ahora con tiempo. Ahora sí trabajando un poco menos de tiempo. Ahora sí teniendo un poco más de libertad ejecutiva y financiera, teniendo reservas, teniendo éxito y eso, de eso es de lo que se trata. Entonces, ahí les he dado un poquito de qué se trata este taller. Ah, esto es de lo que vamos a tratar, 2 días de libertad ejecutiva, 2 días de libertad financiera. Van a aprender un poco acerca de cómo reservar el dinero, invertir y cómo tener viabilidad. Van a quitarse la idea de la escasez económica, no hay escasez, y cómo tener abundancia. Y van a aprender herramientas fundamentales para un ejecutivo, para lograr su libertad ejecutiva, que te van a dar mucha paz y tranquilidad y vamos a darles algunas herramientas fundamentales que ustedes van a obtener de manera que puedan lograr ser verdaderos ejecutivos, porque son dos cosas que lamentablemente no se enseñan en la universidad. Y está muy bien si has hecho una maestría en administración de empresas, ¿cómo se llama? Master Admin Administration, ¿cómo? Entonces, todos esos estudios puedes haber hecho, cualquier maestría, estudios, profesión, administración de empresas, no te enseñan cómo ser un ejecutivo y cómo tener un MBA, eso es lo que quería decir antes, Master on Business Administration. No te enseñan cómo ser un ejecutivo y como dije, si les hago una pregunta a ustedes, ¿quién tuvo una educación financiera? ¿Dónde está la educación financiera? Tú vas al colegio y hasta te dan educación sexual, pero no financiera. A los varones les enseñan, les mandan a aprender artes marciales, pero no hay educación financiera. Les mandan a las mujeres a bailar, ballet a veces o baile, pero no hay educación financiera. Sin embargo, desde el día que entendemos que con un poco de plata te venden un caramelo, estamos en las finanzas, hasta el último día en que morimos, hasta el día que dejamos la herencia a alguien, finanzas, ¿sí? Toda la vida haces finanzas, de golpes te darás 2 veces peleas de 2 o 3 en el colegio y nunca más. Bailar mientras enamoras a alguien y después ocasionalmente, pero las finanzas, la platita, entonces, finanzas es cómo gasto el dinero, saber gastar, ahí se hace la riqueza. Todo lo demás, vender, hacer marketing, producir un producto, tener una profesión, saber hacer lobby, saber comunicar, es para ganar dinero. Toda la educación de la clase media, y esto es lo que los ricos quieren, ¿ah? Es que sepas ganar dinero porque ellos saben que tú les terminas dando una parte a ellos, pero no nos enseñan a gastar dinero. Pero la riqueza se hace sabiendo gastar el dinero. Y los ricos lo saben muy bien. Los ricos sí aprenden eso y los padres les dicen eso a los hijos. Saber gastar el dinero es como te haces rico. Lamentablemente está tan metida en la cabeza de la clase media el tema de cómo ganar dinero y el tema de querer ser parte de y la aceptación y querer divertirse. ¿Saben qué? En Latinoamérica lo que más tenemos es querer divertirnos. Ese es nuestro mundo. En Estados Unidos es querer ganar plata. En Europa es calidad de vida. Pero es interesante que en ninguno de esos tres lugares, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa, les enseñan a ganar dinero, a gastar el dinero, a hacerse ricos. Por un pequeño tiempo en Inglaterra sí lo hacían, ¿sí? Por un pequeño tiempo en Inglaterra sí lo hacían. Y si ustedes ven lo último que hizo Donald Trump para los niños de Estados Unidos, es que tengan una reserva económica desde que son chiquitos. Y esto hacían en Inglaterra. Los judíos lo saben, los judíos sí enseñan a su gente cómo gastar el dinero. Y los que son muy ricos sí le enseñan eso a los jóvenes. Así que ahora van a tener un taller de 2 días de cómo gastar el dinero, de qué es realmente el dinero, porque la falta de la comprensión misma de eso hace que la gente, quiero dinero, codicia, 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 pero no saben que el dinero simplemente representa algo que puedes tenerlo fácilmente. Entonces, es algo similar a la libertad ejecutiva, porque toda la educación es para que seas un buen empleado. Te enseñaron a ser un buen empleado.
Toda la educación es para eso, ¿sí? Para que seas un buen empleado. O sea, te vuelves un gran médico, te vuelves un ingeniero, te vuelves hasta un abogado. Y cuando como ingeniero, abogado, médico o cualquier profesión mayor, quieres ponerte una empresita, como especialista te pones la empresita y por eso llegas a ser una pyme, porque no te enseñaron a ser empresario, no te enseñaron a mantener la empresa, a crecer la empresa y a lograr tu libertad ejecutiva. Tampoco esa educación existe. Así que cómo ser un verdadero ejecutivo y cómo manejar las finanzas es lo que vas a aprender en este taller realmente. Quedan invitados, pronto lo estaremos dando en todas nuestras plazas para las personas que están de otros países que no sean Argentina. Este webinario lo he hecho con el fin de que las personas de Argentina se animen y vengan. Y si no estás en Argentina, puedes preguntar y Diego va a ayudarte a decirte cuándo se da en el país del que vengas, Colombia, México, donde sea que las personas que están en este webinario. Bien, amigos, estoy por terminar. No sé si tienen alguna pregunta, me quieren decir algo antes de que acabemos. Espero que se hayan divertido. Empezamos como 30, acabamos 37, así que parece que les gustó. Los que tenían prendidas las camaritas por lo menos siguen ahí. Chévere, gracias, Carlos. ¿Qué tal si prenden las cámaras para verles? Eso, eso, déjense conocer. Bueno, qué gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy bien, Dieguito. No sé si hay algo Perfecto, más que Jorge. decir. Sí, no, la verdad que aquí yo solamente quiero dar un dato adicional, que este taller de libertad ejecutiva y financiera es un taller que se da máximo 2 veces al año. Y hay la particularidad que en Argentina Jorge vuelve a los 8 años a dar este taller de manera presencial, ¿ok? Porque justamente hace 2 años que hemos vuelto allá en esa ciudad a dar talleres de indicadores, hace 8 años que estamos y la verdad aprovéchenlo porque Jorge sabe un montón de datos, conoce bastantes herramientas y tenemos estos talleres exclusivos. Son talleres en los cuales los da él personalmente, por eso son muy pocos al año y hay que aprovechar la oportunidad. El siguiente taller lo tenemos para la siguiente semana, 16, 17, 18 y 19 de marzo, en nuestras oficinas del HCA Buenos Aires. Los que ya estuvieron ahí en nuestro taller saben dónde queda. Los que no, pues les paso la dirección en este momento. Es en la avenida Corrientes 2817 y Pueyrredón, en el segundo A. Ahí están nuestras oficinas del Colegio Juvenil de Administración de Argentina. Así que ahí vamos a estar los 4 días para que ustedes se entrenen, se capaciten, comprendan estas habilidades y hagan esta inversión propia en ustedes. He tomado yo la foto ya de los que están aquí presentes también y van a tener un descuento esencial por estar presentes en esta capacitación. Vi que había gente también en otras ciudades y me permito, por si acaso, dar también la siguiente información de los talleres de libertad ejecutiva y financiera que nos siguen. De ahí nos vamos a Guayaquil del 15 al 16 de abril. Tenemos uno en Puerto Rico del 29 de junio al 2 de julio. Tenemos también Estados Unidos del 24 al 27 de agosto y uno más en Quito también del 15 al 18 de junio. Como ven, estas programaciones son únicas, exclusivas, porque de verdad la información que se recibe es muy valiosa y Jorge y nuestros directores ejecutivos son las personas que las dan estos talleres. Así que igual si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer para que la podamos responder. Pablo me pregunta si en San Luis también puede ser. En algún momento vamos a tener también allá en San Luis de Argentina, pero estás a 1 hora de vuelo o a 10 horas en micro, así que te invito a venir, Pablo, por favor, para que puedas estar presente también en el taller. Tenemos un hotel cerca que está ahí de nuestras oficinas, para que lo sepas, Pablo, es el hotel Abasto Shopping, que justo queda al frente del shopping Abasto.
Está a 2 cuadras de nuestras oficinas, Corrientes y Pueyrredón. Al frente de la parada del SUTV, ahí están nuestras oficinas. Va a estar Fernando, va a estar Jorge, brindando este soporte también a ustedes. Así que desde ya les doy la más cordial bienvenida. Para los que no nos conocen, solamente les pongo un tour por nuestras oficinas para que ustedes sepan que lo que nosotros enseñamos lo aplicamos y ustedes puedan también aprender y establecer todo esto en sus instalaciones. No importa si es tan grande, pequeña, mediana, tú aplicas la tecnología, aplicas los pasos, los sigues en secuencia y obtienes resultados. Si hay alguna consulta adicional, en el chat yo les leo, me despido con el. Jorge, no sé si Gracias. tienes algo que decir más también. No, Chévere. gracias a todo, gracias por los que ponen que les gustó la charla y que les gustó y que aprendieron algo. Espero poderles ver. Ahí, como dice la canción, Corrientes 348, segundo piso ascensor. Siempre me encantaba esa canción desde niño. Y pues nos vemos ahí con un buen asadito. Les espero ver ahí. Conmigo me despido. Chao a todos. Listo, Diego. Bienvenidos a Grupo Expansión, donde se encuentra Expansion Factory, Business and Investment Management Internacional, todo licenciado por nuestra tecnología administrativa americana del Colegio Hoover de Administración. Quiero invitarte a conocer nuestras instalaciones para que puedas observar cómo aplicamos nuestra tecnología gerencial. Bienvenidos. Nuestra base de operaciones se encuentra ubicada en Quito, Ecuador, donde damos nuestros talleres de manera presencial y virtual para toda Latinoamérica y el mundo entero. De hecho, el día de hoy se está desarrollando un taller de libertad ejecutiva y financiera de manera presencial aquí en nuestras instalaciones. Quiero que sepas que nosotros damos nuestros talleres gerenciales de manera presencial en todas las ciudades del mundo. En Miami, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Buenos Aires, en San Luis, en Madrid, en Toledo, en el Reino Unido y también en Italia. Si no estás en una de esas ciudades de manera presencial, también los transmitimos por Zoom, así que quisiera verte en uno de ellos. Este es nuestro piso administrativo y quiero mostrarte cómo nosotros aplicamos toda la tecnología administrativa para que tú, como ejecutivo y como empresario, puedas realmente liberarte de la sobrecarga de trabajo, aprender a delegar funciones y convertir en un equipo realmente productivo. Entonces, esta es la oficina de nuestro director ejecutivo. En este momento, él se encuentra en Madrid dando un taller de manera presencial. Acompáñame a ver cuál es la estadística que todo ejecutivo debe de tener. Su estadística debe ser realmente la de que su empresa sea rentable. Martín, que es nuestro director ejecutivo, es CEO de 5 de esas compañías dentro de nuestro holding empresarial. ¿Y qué sucede cuando el director ejecutivo ve que una de sus empresas no está funcionando de una manera correcta y realmente no está rindiendo lo suficiente y una semana realmente se da cuenta que las estadísticas están bajas? Él va al centro de información de la organización. Este es un panel de estadísticas donde se muestran directamente cómo está cada una de las áreas de la empresa y de esta manera el ejecutivo puede tomar las decisiones administrativas correctas, tener el criterio gerencial exacto para poder realmente tomar una decisión y administrar en base a datos y no solamente a opiniones. Aquí también está Fer, que es su comunicadora, que es la encargada de vigilar realmente que todas las políticas se estén cumpliendo y de ser la representación de él cuando no está aquí en la empresa. Este es un área de producción y tú te puedes dar cuenta directamente que cada persona tiene un indicador de gestión por el cual la persona se hace responsable del puesto que está ocupando y de esta manera no está esperando una orden directa del jefe para ponerse a producir. Él cumple los resultados y los objetivos de acuerdo a su estadística. Dentro de nuestro holding empresarial contamos con el South American Language Center, un instituto de inglés que gracias a la aplicación de nuestra tecnología administrativa ha logrado su expansión y cuenta con 15 franquicias. Toda esta organización es posible ya que contamos nosotros con un organigrama de 7 divisiones, donde puedes distribuir la sobrecarga de trabajo de forma equitativa y funcional, y de esta manera te conviertes en un ejecutivo, es decir, la persona encargada de hacer que las demás hagan las cosas. Así que si quieres implementar toda esta tecnología administrativa en tu empresa, te esperamos en nuestro siguiente taller.